En el nombre soberano y santo de nuestro amado Señor Jesucristo, les doy la bienvenida a cada uno desde sus hogares que nos sintonizan en esos momentos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto de adoración en esta noche. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Vamos a continuar entonando el himno 656. Himno 656. Soberano Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú, Señor, eres el Dios que nos da esta dicha tan grande, Señor, de vivir en ti, de vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has redimido. Nosotros somos tu pueblo redimido, Señor. Te rogamos, oh Dios, que cada día, Señor, nosotros tengamos presente, Señor, que nosotros estamos viviendo, Señor, en el reino, en tu reino, Señor, de tu pueblo redimido, Padre. Señor, gracias por esta bendición tan grande que podemos disfrutar de ti, Señor, de siempre vivir en los límites de la salvación, de tu salvación en nuestra vida, Padre, porque tú eres el que nos guías, tú eres el que nos fortaleces, tú eres el que nos
nos capacitas cada día, Padre, a vivir en tu reino, Señor, en la cual tú nos has traído, Padre. Y nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Es una dicha tan grande, Señor, en la que podemos disfrutar ahora, Padre. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora vamos a continuar con las alabanzas a cargo del ministerio. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a continuar con las alabanzas y vamos a empezar con la primera alabanza que se llama Al que es digno. No.
Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio tan grande que Dios nos da. Después de un preámbulo que no hemos estado aquí, Dios nos da la bendición de esta noche predicar su bendita palabra. Deseo en oración que cada uno de ustedes hayan estado bien, creyendo y confiando siempre en la gracia de Dios. En esta noche quiero compartirles el mensaje de la palabra de Dios basado en la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor:
Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, invocamos tu precioso nombre para rogarte que a través de la presencia y dirección de tu Espíritu Santo, Señor, guíes este mensaje de tu bendita palabra, que traiga bendición y edificación en la vida de toda tu iglesia y de todos cuantos tienen la bendición de escuchar y mirar esta transmisión de este culto. Te ruego, Padre Santo, que tú uses mis labios para que todo lo que yo tenga que hablar, que esté de acuerdo a tu voluntad. Me pongo, Señor, bajo la dirección y autoridad de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esa oportunidad que Dios nos da, quisiera compartirles el mensaje de Dios titulado Lo que Dios ha hecho por el hombre. Indudablemente, hay muchas personas que piensan que su vida depende de ellos, que todo cuanto son, gracias a ellos. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, yo quisiera compartir 3 cosas grandes que Dios ha hecho por el hombre. Y estas cosas van más allá de la imaginación del hombre mismo. Y estas cosas, si nos concentráramos diligentemente en estas cosas y con la profundidad que Dios permite que nos tengamos, ciertamente en nuestras vidas nunca volverá a ser el mismo. Espero ser entendido, porque ha habido muchas personas en las que han visitado diferentes cultos y tal vez religiones, desde luego, buscando cambios. Quizás han visto vidas de otras personas que han evidenciado cambios y muchas veces han deseado esos cambios y no se ha dado en ellos. Pero en esta oportunidad Dios nos habla acerca de 3 cosas tan importantes que Dios ha hecho en la vida del hombre. La lectura de la palabra de Dios, allá en Colosenses capítulo 1, el versículo 12 comienza el apóstol Pablo, por lo menos este texto que hemos escogido para nuestra reflexión. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra importante aquí es aptos para participar de la herencia. En primer lugar, esa palabra aptos cuyo significado tiene que ver con algo competente, algo capaz, algo suficiente o algo que hace al hombre idóneo. Desde luego, tenemos que reconocer que el hombre por sí mismo no tiene capacidad para poder heredar las cosas santas, justas, buenas que Dios da. De manera que el hombre, mientras no esté apto, no esté calificado para recibir la promesa, las herencias de Dios, nada puede recibir de Dios, porque no está preparado para ello. Porque ciertamente el hombre en su estado natural, su condición simplemente es la de un hombre pecador, es la de un hombre corruptible, de tal manera que no tiene la capacidad para apreciar, valorar, recibir las cosas santas y buenas que nuestro Dios da. Una anécdota bíblica muy conocida que podemos usar a esta consideración es la vida
del hijo pródigo registrado en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. El hijo pródigo, literalmente, bueno, expresamente lo que dice el Evangelio de Lucas, dice que este hombre pidió su propia herencia a su padre, diciéndole: dame la herencia que me corresponde. Y el padre, desde luego, sin duda, como suele suceder en estos tiempos, sus derechos humanos, tal vez él pensó: pues está bien, le corresponde a mi hijo, le voy a dar, y le dio la herencia. Ustedes conocen la historia. Sin embargo, el énfasis de esta parábola es que una vez que recibe la herencia, se va a una provincia lejana y allá comienza a malgastar, a darse una vida desenfrenada, de tal manera que llevó una vida totalmente mala. ¿Y qué sucedió con todo aquello que había recibido? Lo malgastó hasta que llegó el momento cuando él no tenía completamente nada. Entonces él tuvo que tener una experiencia de una ruptura, de una caída, de tal manera que él tuvo que alimentarse inclusive acerca de los alimentos que los cerdos comían. Este es un ejemplo de una vida no apta, de una vida no calificada para recibir una herencia. Las palabras de nuestro Dios nos hablan de que para que el hombre pueda recibir una herencia de Dios, en primer lugar, tiene que ser acepto ante Dios. Pero el hombre por sí mismo, como vemos la definición de la palabra apto, que significa capaz, eficiente o suficiente, pero el hombre por sí mismo, por su propia naturaleza, el hombre no tiene esa suficiencia, ni eficacia, ni eficiente, ni nada por el estilo. Solamente el hombre es aceptable ante Dios cuando Dios nos inunda de su gracia y de su paz. El versículo 2 del primer capítulo de esta epístola a los Colosenses dice así: los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa palabra, gracia y paz, solamente puede venir de Dios. Solamente Dios lo puede dar. Y esta gracia y esta paz no lo puede obtener cualquier persona. Esta gracia y la paz solamente lo da Dios a quienes ciertamente han conocido a Dios, han creído en Dios, han aceptado a Dios, han entregado su vida a Dios, porque es como así llegan a ser parte de este pueblo santificado en el cual, dice Pablo, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Si alguien de los que estamos aquí, si alguien de los que nosotros formamos la membresía de la iglesia, o alguien de los que nos escuchan que han tenido una experiencia con Dios, un conocimiento, un acercamiento con Dios, indiscutiblemente forman parte de este cuerpo de santos, porque la palabra santos en el lenguaje del Nuevo Testamento es agios. Significa aquellos que han apartado su vida para vivir para Dios. La palabra santo significa que la persona toma la decisión de volverse hacia Dios. Entonces, esta persona que se vuelve a Dios comienza a vivir una vida bajo la luz de Dios y camina en la luz de Dios. Y de esta manera, todo creyente, en otras palabras, todo santo, que vive y que se mueve en la luz de Dios, recibirá la herencia de Dios. Es decir, que la condición humana, la condición natural del hombre, es un hombre que está en pecado, que vive en pecado y que camina en tinieblas. De esa manera no puede recibir ese regalo precioso que es la herencia misma de nuestro Dios. Entonces, de esta manera, mis amados hermanos,
tal vez nos preguntamos, ¿cuál es la herencia que Dios da? ¿Cuál es la herencia que Dios quiere dar a las personas? Bueno, en primer lugar, Dios quiere heredarnos la vida eterna. Y me gustaría que ustedes escuchen la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 3, el versículo 7, escuchen lo que dice. Dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna. Los que han sido justificados por la gracia de Dios pueden ser aptos o preparados o calificados para heredar conforme a la esperanza de la vida eterna. Segundo pensamiento de la herencia que Dios da, porque son varias. Dios nos da salvación. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 1, el versículo 14. Dice la palabra: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios nos da a heredar la vida eterna. Dios nos da a heredar la salvación. Y aquí también la misma epístola a los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 15, escuchen lo que dice aquí el escritor sagrado. Dice así el versículo 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había sido el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dios nos regala vida eterna. Dios nos hereda salvación y nos da una herencia eterna. Gracias a Dios, porque verdaderamente Dios, por su gracia, dice el versículo 12, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias a Dios. Qué herencia tan formidable. Dios nos ha llamado de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su amado Hijo. Entonces, mis amados hermanos, es entendible y debemos entender que cuando el ser humano o la persona que está en tinieblas no puede entender las cosas del reino de Dios, porque él está en un reino de tinieblas, no puede ver, no puede entender, no puede conocer, no sabe ni siquiera en sí mismo quién es él en realidad, no sabe de dónde vino, no sabe dónde está, no sabe dónde va. Todas estas preguntas ciertamente están vacías dentro del pensamiento humano, porque solamente cuando por la gracia de Dios hemos sido aptos para recibir la herencia de la vida eterna, la herencia de la salvación y la herencia eterna que Dios ha preparado, entonces podemos entender quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Entendemos de que somos peregrinos y sabemos a dónde vamos y sabemos que hay algo mejor que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios, por su gracia, hermanos, dice aquí que antes estábamos en las tinieblas, pero por su gracia nos transfirió para estar en el reino de su amado Hijo. Ese reino en el cual habla donde estábamos antes, porque dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El reino de las tinieblas, mis amados hermanos, es un reino que está en rebelión contra Dios.
Por eso, toda persona que está en ese reino de tinieblas, niega a Dios, maldice a Dios, rechaza a Dios. No siente lástima dañar las obras que Dios ha hecho. Esto lo miramos, mis hermanos, a través de las noticias de todos los medios. Cuántas muertes, cuántas personas maltratan, matan a hombres, a mujeres, a niños. Todas las personas actúan de esta manera porque están en el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas ha impuesto su poder en sus vidas, los tiene controlado, los manipula. Pero solamente por la gracia de Dios, cuando nuestro Padre Dios, al enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y por su gracia nos ha llamado a esa luz admirable, entonces nosotros podemos entender ahora de cómo hay una contraposición entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Mientras los que están en el reino de las tinieblas no pueden entender ni ver, pero los que están en el reino de la luz caminan bajo la luz de Dios y andan todos los días comprometidos al servicio del Dios de la luz. Podemos entender por qué el mundo está como está, de cabeza. Y gracias porque el mismo Señor Jesús, cuando habló en el Sermón del Monte, Él, por su gracia, nos hizo ser luz de este mundo y sal de esta tierra. Sin embargo, tenemos que entender que ahora que estamos en la luz de Dios, entendemos que la luz de Dios, ahora podemos entender que tiene un gobierno y un rey, un reinado que existe. Y ese reinado, hermanos, ha ocupado un lugar. Es el corazón de cada persona quien ha creído y ha aceptado al Señor Jesús en su propia vida. De tal manera que cada creyente que vive en este mundo sabe dónde está. Sabemos que estamos en este mundo. Sabemos que ese mundo un día ha de acabar. Sabemos que todo lo que nos rodea es pasajero. Pero sabemos también que ahora tenemos un propósito eterno. Sabemos que nosotros tenemos un lugar en el cual nosotros estamos siendo guiados por la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, asimismo, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias a Dios, porque ahora sabemos que cuando esa luz que brilla en la mente, en el corazón, guía nuestras vidas, podemos distinguir las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Y estando en la luz de Dios, entonces tenemos nosotros la preocupación de poder agradar a Dios, porque nos damos cuenta que estamos aquí, pero no somos de aquí. Yo quiero leer para que podamos reflexionar esta verdad que nos enseña la palabra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, el versículo 14 hasta el 17, dice la palabra del Señor. Jesús dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias a Dios, porque esa es la razón, hermanos, de que Dios nos hizo aptos por su gracia, por su misericordia, el ser participantes de un reino eterno, de una salvación, de una vida eterna, que ahora Dios nos da desde ahora, porque Dios
ahora sabemos que el reino de Cristo ha comenzado, hermanos, el momento que creímos en Él. Él vino a nuestro corazón para tomar el trono su trono en nuestro corazón y reinar, gobernar nuestras vidas. Entre tanto que nosotros estamos aquí en este mundo físico, en este mundo material, en este mundo materializado, nos recuerda la palabra de Dios, de que ciertamente, así como Jesús fue enviado por el Padre, Él también nos envía en este mundo para proclamar este mensaje glorioso, para decirle que Dios ha hecho grandes obras en la vida del hombre. Y el hombre que está en tinieblas no lo sabe. Sin embargo, Dios nos dice que Dios hace la oración porque Dios sabe que el mundo aborrece a todos aquellos que dan testimonio y predican su palabra. Y Dios de antemano nos dice que nosotros no somos del mundo. La oración de Jesús es: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias a Dios, porque cada creyente tenemos la seguridad y la confianza de cómo el Señor guarda, cuida nuestras vidas, no importa las circunstancias que vivamos, como en este tiempo en el cual estamos viviendo esta época de pandemia. Sabemos que Dios nos da un cuidado especial en la vida de sus hijos, en la vida de cada creyente. Por eso Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De gracias a Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que me escucha, amiga que me escucha. No somos de este mundo. Estamos aquí, pero somos pasajeros. No estamos solos en este mundo. Vamos caminando siempre hacia Dios, siempre hacia arriba. No mirando las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Gracias a Dios, porque entonces podemos entender ahora el por qué Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque el ser santificado significa estar apartado, nuestras vidas están apartadas para vivir para Dios y para caminar solamente con Él. Para recapitular, hermanos, este mensaje: Dios nos ha dado una herencia. Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. Y Dios nos ha redimido, perdonando todos nuestros pecados. Dios ha hecho una obra sin igual en nuestras vidas. Es por eso que le damos gloria a nuestro Dios. Allí en su lugar, yo le invito para que abra su corazón, así como lo explica el apóstol San Pablo cuando él escribe esta epístola a los colosenses, diciéndoles cómo comienza esta epístola. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el hecho de ser herederos de la gracia. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre de misericordia, muchas gracias por haber enviado en nuestro corazón a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que por su Espíritu Santo mora en nuestros corazones, guiando nuestras vidas. Te damos gracias porque nos has dado una salvación tan grande, has dado una herencia eterna en los cielos. Te ruego que tú bendigas a toda tu iglesia, Señor, que te adoran en espíritu y en verdad, en sus hogares o en el lugar donde cada uno se encuentra. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están enfermos, que tú, Señor, los libres a todos aquellos que han sido contagiados por el virus. Te ruego, Señor, que les des fortaleza, sanando sus cuerpos. Señor, tú tienes propósito en la vida de cada uno de ellos. Bendito sea tu nombre. Te ruego, Padre Santo, que bendigas
a cada familia, a los enfermos, a los que trabajan en los hospitales, a los médicos y enfermeras. Y bendiga, Señor, a todas las autoridades de nuestra ciudad de Ticul, a nuestro gobierno del Estado, al presidente de la República y todas las personas que están, Señor, al servicio de la sociedad humana. Te damos gracias y por cada uno de los ministros de culto, los ancianos, los diáconos, todos aquellos, Señor, que se encargan, dedican su vida para proclamar este mensaje tuyo, que tú los guardes conforme a tu promesa. Tu oración, Señor Jesús, es que no nos quites de este mundo, que nos guardes del mal. Tenemos la confianza de que así será. Te bendecimos, te glorificamos. Te suplico, Señor, Dios Todopoderoso, tus bendiciones para tu iglesia, en el nombre de Jesús, nuestro único y muy suficiente Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de ustedes desde ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en sus hogares, en su familia, que Dios les llene con toda clase de bendiciones, reciban un abrazo allá en su lugar y que tengan muy buenas noches. Con el favor de Dios, nos veremos el próximo domingo. Amén.